Uno de los productos estrella de los hogares aragoneses en Navidad es el cardo. Su calidad, cuando procede del municipio zaragozano de Cadrete, está más que reconocida. Por ello, el consistorio de la localidad y la empresa de espectáculos Es Escena han organizado la primera feria gastronómica Cardo de Cadrete. Queríamos dar a conocer el cardo, aparte de la zona de darlo a conocer fuera. Es un producto típico de estas fechas, próximas a la Navidad. El concurso de gastronomía se venía haciendo ya desde hace unos años, pero hemos querido dar un paso más con esta feria. El plato fuerte de la jornada ha sido el Cadrete Chef, presentado y coordinado por Javier Segarra y Daniel Iranzo, un concurso al estilo de los realities televisivos en el que se han visto las caras 8 aspirantes para ganar el Cardo de Oro. Todos ellos han tenido que cocinar en busca del mejor plato, siempre y cuando tuviese el famoso cardo cadretano como producto principal. Nos ha hecho mucha ilusión porque ha sido la primera vez que hemos participado las tres juntas y la verdad es que nos ha gustado mucho. Es un cardo rebozado con pistacho sobre una cama de puré de calabaza, con almejas y flores de malva. Como colofón y para animar al público se ha contado con la presencia del popular artista Curro Fatás. El carismático líder de Puturru de Foix ha vuelto a los escenarios acompañado por los chirinos. Ha sido un honor que me han invitado para ser jurado del Masterchef Cadrete en torno al cardo. Entonces ha habido gente aquí del pueblo que con un producto tan rico como el que tienen aquí, este cardo aragonés tan estupendo, han hecho unas preparaciones de un nivelón increíble. Una jornada en la que cientos de asistentes han podido disfrutar con food trucks, catas, talleres infantiles para los más pequeños, stands gastronómicos y humor y música como guinda del pastel. Viajeros del mundo, viajeros del